Hola chicos, espero que anden todos muy bien. Hoy nos toca volver a la geografía, más en particular a lo que son las actividades económicas, que para definir este concepto podríamos volver un poco a lo que fueron nuestras primeras clases, donde hablábamos un poco de qué era el espacio geográfico, de cómo las sociedades tienen que utilizar los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Y con lo que vamos a ver hoy vamos a entender un poco más cómo es exactamente que conseguimos, obtenemos los recursos naturales, cómo se los transforma y cómo efectivamente se llega a satisfacer las necesidades de un individuo, de la sociedad o lo que fuera. En primer lugar, podríamos hablar de que las actividades económicas son procesos que se utilizan básicamente para obtener bienes y servicios, que son los que efectivamente van a cubrir las necesidades de las sociedades y personas y además probablemente generar riqueza. Entonces, empecemos por diferenciar, ¿no?, qué son estos bienes y servicios. Bueno, en primer lugar vamos a decir que ambos tienen esta característica de poder satisfacer necesidades y que tienen un valor, un precio, por ejemplo, que hay que pagar para obtenerlos. La diferencia principal que vamos a estar haciendo es que los bienes van a ser materiales, objetos, lo que se dice tangibles, o sea que se pueden tocar, se pueden ver, como por ejemplo un libro, una computadora, ropa, lo que fuera. Y los servicios van a ser más bien actividades, cosas intangibles que no podemos tocar, no podemos ver, como por ejemplo, no sé, el transporte, incluso la educación. Cuando uno accede a la educación está obteniendo un servicio, digamos, o cuando uno va al médico, eso es un servicio. Satisface una necesidad, tiene un precio, pero no es un objeto que podemos tocar, que podemos ver. A estas actividades económicas los vamos a dividir en 4 tipos, según exactamente cómo funcionan. Primero vamos con lo que son justamente las actividades primarias. Son aquellas que se van a dedicar a obtener los recursos naturales, a, por ejemplo, sacarlos del suelo, a obtenerlos de la naturaleza directamente. Son las actividades que están efectivamente más cerca de la naturaleza y tienen que ver con esto, con obtener, con apropiarse. ¿Qué nos permiten estas actividades? Bueno, nos permiten obtener lo que son materias primas, que son elementos básicos para elaborar otros productos. Además de, bueno, quizás obtener otros productos que en sí ya se consumen como son, ¿no? Cuando hablamos de materia prima podríamos poner el ejemplo que ustedes tienen en la punta, que es el de la lana. La lana es un elemento básico que nos permite elaborar un producto más adelante, que es, por ejemplo, la ropa, ¿no? En la actividad primaria vamos a obtener esa materia. Después, para poner un ejemplo de un producto que ya se consume como bueno, por ejemplo, una de las actividades primarias es la ganadería y de ahí podemos obtener, además de lana, que sería una materia prima, carne, que se consume de la manera en la que la obtenemos de naturaleza directamente en general. Algunos otros ejemplos podrían ser la pesca, que a la vez nos está permitiendo materia prima y objetos de consumo directo, la explotación forestal, la minería o, bueno, nuevamente agricultura y ganadería. Por otra parte, tenemos lo que van a ser las actividades secundarias. Si decíamos que las actividades primarias tenían que ver con la obtención, vamos a decir que las secundarias tienen que ver con la transformación. Estas materias primas que obtuvimos en las actividades primarias acaban a ser transformadas y justamente es en esta instancia que vamos a obtener los productos elaborados. Las actividades secundarias generalmente se van a desarrollar en lo que son las industrias, ¿no?, que son como el lugar por excelencia donde se producen estas actividades. Por ejemplo, la industria textil, la industria metalúrgica, que tiene que ver con el procesamiento de metales, o la siderúrgica, que sería la metalurgia particularmente del hierro, por ejemplo, para ir citando un poco lo que ustedes tienen en la punta, y la industria automotriz, que tiene que ver con, bueno, justamente la elaboración de autos, que básicamente es esto, es poder transformar eso que obtuvimos de la naturaleza en un producto que nos sirva para satisfacer otra necesidad. Después, las actividades terciarias van a ser aquellas que están relacionadas tanto al comercio como a los servicios.
Ya habíamos hablado un poco antes de algunos ejemplos de servicios, por ejemplo, bueno, educación, salud, transporte, finanzas, son las actividades que tienen que ver con el dinero o las comunicaciones. Si se fijan, las actividades terciarias son de las que vimos, son las primeras que no tienen directamente que ver con la producción de un bien que satisface una necesidad, sino más bien son las que están como más alejadas, ¿no?, de la obtención y transformación de recursos naturales, y lo que principalmente vamos a obtener acá son los servicios. Si bien las actividades siempre están todas interrelacionadas, como por ejemplo necesitamos del servicio de transporte para, por ejemplo, transportar materias primas a una industria, o para directamente transportar los productos ya elaborados a los comercios y que así se puedan vender. Por último, las actividades cuaternarias van a ser aquellas que están vinculadas a lo que es el desarrollo e investigación, como de nuevas tecnologías que las podemos incorporar a cualquiera de las otras actividades, ¿no? Los ejemplos que les doy acá son la informática, la robótica o incluso la biotecnología, que básicamente lo que nos pueden permitir es avances tecnológicos que hagan que alguna de las otras actividades funcione un poco mejor, ¿no? No sé, podríamos, por ejemplo, pensarlo en conjunto con la actividad primaria, decir, bueno, desarrollamos algún tipo de mecanismo que nos permite mejorar la agricultura o algún alimento generado industrialmente que nos mejora la ganadería. Entonces, estos desarrollos, estas investigaciones van a estar siempre aplicadas a las otras actividades para hacerlas mejores, más rápidas o lo que fuera. Bueno, entonces teniendo definidas todos nuestros tipos de actividades, vamos a hablar un poco de en qué espacios geográficos se van desarrollando estas actividades económicas. Básicamente vamos a distinguir dos espacios distintos. El primero va a ser el rural, que siempre lo rural está muy asociado a el campo, y por otro lado el urbano, el espacio urbano, que está siempre relacionado a las ciudades, ¿no? Esa distinción entre ciudad y campo. Bueno, ¿y qué diferencias vamos a encontrar entre estos dos espacios? Bueno, en primer lugar vamos a estar viendo qué tipo de actividad se realiza en cada uno, cuál de todas estas actividades se realizan en el espacio rural y cuáles se realizan en el espacio urbano. Y por otro lado, un factor que siempre aparece al distinguir estos tipos de espacio es el de densidad de población. El cálculo tradicional de densidad de población es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una superficie que viven en ese determinado territorio o espacio. ¿Qué nos dice esto? Básicamente nos está diciendo qué cantidad de habitantes hay en una superficie determinada, ¿no? En promedio. Por ejemplo, podríamos pensarlo en habitantes por cuadra, ¿no? Por cada esa cuadra de 100 metros podemos tener diferente cantidad de habitantes. Entonces, ¿cuándo crece o cuándo decrece esa densidad de población? Bueno, una población con una densidad muy alta, o sea, con muchos habitantes por superficie, sería una población en la que haya muchas personas en un espacio pequeño, ¿no? Básicamente es como el amontonamiento, por decirlo de alguna forma, que hay de población. Entonces, una densidad baja sería un espacio grande con poca gente, y una densidad alta sería un espacio chico con mucha gente. Entonces, volviendo al ejemplo de las cuadras, podríamos calcular que en determinado lugar tenemos que por cada cuadra hay 10 habitantes, pero en otro por cada cuadra hay 100 habitantes. Entonces, la densidad, es decir, la cantidad de personas por cuadra, sería mayor en el de 100 habitantes. Bueno, esto termina pareciéndose un poco a lo que eran las tasas demográficas, ¿no? Donde hablábamos de que las cantidades netas, o sea, la cantidad exacta de personas, por ejemplo, no nos servía para comparar poblaciones entre sí. Y bueno, acá la extensión exacta de territorio con la cantidad de personas no nos permite exactamente poder comparar cómo están distribuidas, digamos. No es lo mismo que haya 10 personas en una cuadra que 10 personas en 2 cuadras. Entonces, analizar la densidad nos va a dar un poco una idea de si nos encontramos en una ciudad donde la densidad de población es alta, donde en cada kilómetro cuadrado o en cada cuadra, como lo queramos distribuir, vamos a tener más personas que seguramente estén más amontonadas, que viva más gente en menos espacio.
Y en lo que son los espacios rurales, en el campo, vamos a tener espacios amplios donde por ahí hay una persona y en la otra punta del terreno ahí está la segunda persona. Entonces, en un terreno muy amplio tenemos solamente dos personas, por ejemplo, donde la gente está como mucho menos amontonada en cierto sentido. Y esta es una de las diferencias que vamos a notar más rápidamente entre un espacio rural y uno urbano. Ahora vamos a empezar un poco a caracterizar el espacio rural. El urbano lo vamos a dejar para lo que es la clase que viene. En primer lugar, bueno, volvemos a aclarar. La densidad de población es baja y está distribuida en, bueno, pequeños poblados. Digamos, en vez de tener una gran ciudad, tenemos un pequeño pueblo. Y respecto al tema principal de nuestra clase, o sea, las actividades económicas, principalmente lo que va a aparecer son actividades primarias en el campo, que son particularmente las actividades agropecuarias, que son las que incluyen a la ganadería y a la agricultura, que ambas implican la utilización del suelo, ¿sí? Donde tenemos que la agricultura utiliza los suelos fértiles para la producción de cultivos, por ejemplo, la obtención de cultivos, y por ejemplo, la ganadería requiere de que en los suelos esté el suficiente alimento para mantener a los animales. La importancia de estas actividades agropecuarias en el espacio rural radica, por ejemplo, en que permite obtener una gran cantidad de alimentos de consumo directo, o sea, alimentos que, por ejemplo, se cultivan y se consumen de manera directa como se cultivaron. A la vez permiten la obtención de materias primas para las industrias. Podemos usar el ejemplo de la lana, ¿no? Que se obtiene en una actividad primaria que es la ganadería, y eso pasa a ser procesado en una industria, en una actividad secundaria, y después, bueno, evidentemente puede pasar a comercializarse en lo que es una actividad terciaria, por ejemplo, pero la materia prima, la lana, se obtiene en la actividad primaria. Entonces siempre vamos a estar pensando a todas las actividades en interrelación, ¿no? Siempre se relacionan una con la otra. Además, en estos últimos años podemos hablar de que estas actividades agropecuarias nos van a proveer de lo que son biocombustibles, lo que se denomina biocombustibles, que son combustibles que son renovables, ¿sí? Y que tienen la intención de reemplazar un poco a lo que son los combustibles fósiles, de los que ya hablamos, que son recursos no renovables, como el petróleo, por ejemplo. Además de que estas formas de combustible estarían generando un daño menor al medio ambiente que las formas tradicionales de los combustibles fósiles. Bueno, para traer algún ejemplo de estos biocombustibles, podríamos hablar de lo que es el etanol, que es una especie de alcohol que podemos obtener del cultivo de caña de azúcar o de maíz. Por esta clase vamos a llegar hasta acá, y la clase que viene vamos a seguir hablando de algunas características del espacio rural, de cómo la encontramos, por ejemplo, en nuestro país, y también vamos a cerrar un poco este tema hablando del espacio urbano, de sus características y de sus diferencias con el espacio rural.